Listo, Marta. Listo. Bueno, pues ya estamos. Una disculpa por el retraso. Hemos tenido un poco de problemas en la conexión, pero ya estamos aquí con el último webinar del año. Ya vemos que está siendo muy concurrido este webinar, no es para menos porque vamos a hablar con un súper especialista en emprendimiento de los retos, ¿no? de los emprendedores en la era post-COVID. Y sobre todo cómo ser exitosos en el emprendimiento en la era post-COVID. Juan Carlos, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que ya todos te conocen. Juan Carlos es el director del CCMX, un gran aliado para CC Talento Aplicado en la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en las empresas del CCE. Y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas del CCMX. Por supuesto, Juan Carlos tiene más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias de impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Formó parte del equipo Fundes en México. Además, dentro de sus logros destacan la construcción de agendas para las misiones del BID en diferentes países de Latinoamérica y ejecución de programas integrales de cadenas de valor, desarrollo de proveedores y distribuidores y MIPYMES en México, Bolivia y Guatemala. Es vocero del Consejo de la Comunicación de las campañas Anaimeri, Unidos Somos Mejores, son campañas muy dirigidas a visibilizar pues el mundo del emprendedor y del emprendimiento. Y pues como os he comentado, es el director del Centro de Competitividad de México, CCMX, Gran Aliado de Talento Aplicado. Juan Carlos, no me detengo más porque estamos ávidos de conocer todo lo que nos vas a contar para emprender de manera exitosa en esta era post-COVID. Hola Marta, hola, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un gusto poder platicar con los jóvenes del futuro. De verdad agradecer a la Comisión de Educación del CCE, del Consejo Económico Empresarial, por la oportunidad, y a la Secretaría del Trabajo. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a tener una plática, una charla bien interesante el día de hoy, precisamente pues para poder hablar y revisar temas relacionados con la parte de cómo emprender en la era post-COVID. No sé si hay algo más, Marta, antes de ya arrancar. Marina. Vámonos. Perfecto, entonces voy a proceder a compartir mi presentación y muchísimas gracias, como siempre, Marta, Marina, un gusto poder saludarlas como siempre. Bueno, pues como ustedes todos saben, pues estamos viviendo una época bien interesante, ¿no? El cambio de paradigma a lo que nos llevó el COVID, pero pues eso no nos tiene que tener, no tenemos que seguir emprendiendo, tenemos que seguir haciendo empresa, y hoy vamos a platicar un poco de ese tema. Pero antes un poquito de quién es el CCMX. Somos el Centro de Competitividad de México, es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios que tiene como objetivo impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Todo esto basado en un modelo que está basado en las mejores prácticas de estas grandes empresas. Y imagínense qué bonito que nuestra misión es impulsar el crecimiento y desarrollo económico del país, ¿no? Mejorando la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, y que ahorita que vamos a ver la parte de emprendimiento va muy relacionado, ¿no? Cómo hacemos un emprendimiento desde que nace para que pueda ser competitivo, y esa parte es bien interesante. Entonces, ¿por qué emprender? ¿Por qué emprender? Creo que es muy importante que podamos mencionar esto. Antes que nada, pues porque generamos bienestar en nuestra comunidad, creamos nuestro propio patrimonio, esto es algo bien importante, podemos hacer realidad un sueño, apoyamos una mejor distribución del ingreso entre toda nuestra comunidad, y también generamos empleos, y más que nada generamos nuestra propia fuente de empleo, y esto es bien importante poder mencionarlo. En México hay muchas empresas grandes que nacieron siendo micro, pequeñas y medianas. Por ejemplo, estos logotipos que vemos aquí abajo empezaron siendo micro, pequeñas o medianas empresas. En México hay mucho talento. Hay que reconocer que hay empresas grandes, pequeñas y medianas muy exitosas, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, que también comprenden la parte de innovación y tecnología. Muchas de las grandes empresas, no solamente en México, en el mundo, comenzaron siendo una pequeña o mediana empresa. Es bien importante que recordemos que no importa de qué tamaño sea nuestro emprendimiento, nuestra idea o nuestra pyme, sino que las mejores cosas siempre comienzan desde abajo. Y ahí tenemos el ejemplo de los rascacielos, ¿no? Cuando vemos un rascacielos de 40, 50 pisos, pues siempre nacen desde abajo, no empiezan con los cimientos bien fuertes, hay que construir
estos cimientos bien interesantes, y es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Para una empresa, para un emprendimiento que nace, esos cimientos se llama business plan, y hoy vamos a estar platicando también de ese tema, que es bien importante que lo podamos conocer. Y ahora aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Es suficiente tener una buena idea de negocio para que podamos ser exitosos? La respuesta es bien clara y no. Por mejor que sea nuestra idea, por mejor que sea la idea de Elon Musk de crear un carro eléctrico como el Tesla, a Branson, que se le ocurrió la idea de hacer también viajes espaciales, o la parte de sus celulares y demás, pues simplemente el tener la idea no es lo único, la buena idea no es lo único que necesitamos para ser exitosos. Entonces, ¿es importante o es suficiente tener una buena idea de negocio para ser exitoso? La respuesta es no. ¿Y por qué? En México hay una estadística bien interesante, bueno, no solamente en México, a nivel mundial. 8 de cada 10 empresas fracasan antes de cumplir los 5 años. Y esto es bien importante. ¿Por qué pasa esto, no? El 90% de las pymes no sobreviven los primeros 10 años, micro, pequeñas y medianas. Nada más para que se den una idea, una microempresa es una unidad económica que tiene hasta 10 empleados y que vende al año hasta 4 millones de pesos, una pequeña hasta 100 empleados y hasta 100 millones de pesos, y una mediana hasta 250 empleados y 250 millones de pesos, más o menos para que tengan ahí ese contexto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué fracasan? ¿No? ¿Por qué fracasan estos emprendimientos? ¿Por qué fracasan estas pymes? Muchas veces decimos, bueno, vamos a copiar una buena idea de negocio que le fue bien. Le fue bien a mi compadre porque puso una tienda en la esquina. Yo voy a poner una tienda y a lo mejor me va a ir bien. O mi compadre se le ocurrió poner unas salsas y le está yendo muy bien, pues yo también lo voy a poner. Pues no, o sea, no solamente es copiar, porque seguramente el compadre identificó que pues donde puso la tienda, pues había un flujo de personas, había cierto tipo de mercado al que podía satisfacer, el tipo de salsas, y investigó si se lo podían pagar, se lo podían comprar, en dónde lo podía vender, a qué coste lo podía hacer. Entonces, no solamente es copiar una buena idea de negocio porque le fue bien a alguien, sino sí identificar qué modelos son exitosos y de ahí ir construyendo los de nosotros propios. Uno de los errores principales es decir, yo tengo un muy buen producto, ¿no? Tengo un productazo, es muy bueno, y si no hay clientes que nos puedan ayudar en esa parte, si no hay clientes que nos lo puedan comprar, o sea, para poder tener un emprendimiento tenemos que tener un producto o un servicio que realmente se esté demandando, ¿no? Esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque si más que nos guste a nosotros nuestro producto o nuestro servicio, si no hay un cliente que lo demande, pues no vamos a tener a quién venderle, y eso es importante. Otra es, no identifican sus costos, no decimos, a ver, hacer mi producto, mi zapato me cuesta 10 pesos, ¿no? Me cuesta 10 pesos porque es lo que me cuesta la tela, y es lo que me cuesta la agujeta, y es lo que me cuesta la suela. Y pues no es cierto, ¿no? También hay luz, también hay mano de obra, también hay renta, también hay que pagar el agua, hay que pagar muchas cosas. Entonces, es bien claro tener bien identificados nuestros costos, ¿no? Otro grave problema que nos encontramos muchas veces en la parte de financiamiento es que nos financiamos a tasas altas. Nos financiamos a tasas altas, buscamos muchas veces financiamiento, inclusive ni siquiera de instituciones bancarias, ¿no? De conocidos, inclusive de prestamistas, que nos prestan a muy caro, ¿no? Y lo más importante también es que podamos identificar cómo podernos financiar, ya sea con recursos propios, de amigos familiares, o si vamos a buscar un financiamiento externo, identificar realmente tasas que sean competitivas, ¿no? Que realmente nos permitan que nuestro negocio crezca y se consolide. Otro de los errores, lo platicaba con la parte de los clientes, ¿no? No crear una investigación de mercados, ¿no? ¿Quién está dispuesto a pagar mi producto? ¿Hasta cuánto precio están dispuestos a pagar mi producto? ¿Cuánta es la cantidad de mercado potencial que puede existir? No solamente el que voy a empezar vendiendo, sino hacia dónde puedo crecer, hacia qué lugares, si va a ser local, si va a ser regional, si va a ser nacional, si va a ser a nivel internacional. Entonces es bien importante generar una investigación de mercado, que no es otra cosa más que aplicar cuestionarios a nuestros clientes posibles y potenciales, ¿no? Y la otra, pues no se pronostican los ingresos, ¿no? Digo, a ver, si yo vendo, o sea, yo quiero poner mi empresa, voy a estar así, y ya está ahí, ¿no? Y no es ahí. O sea, tenemos que saber cuántos ingresos. Entonces, si voy a poner un negocio de zapatos, ¿cuántos zapatos voy a producir? ¿Cuánto me va a costar hacerlos? ¿Qué clientes son mis clientes potenciales? ¿Cómo se los voy a hacer llegar? ¿A dónde se los voy a hacer llegar? Esto es bien importante tenerlo ahí, bien claro, porque si no lo tenemos claro, no nos va a servir de nada tener nuestra idea lo más definida posible. Entonces, es importante saber, y ya con base en esto, bueno, ¿cuántos zapatos tengo que vender yo por lo menos para tener
mi punto de equilibrio, ¿no? Entonces, esa parte es importante mencionarla. Por ahí me comentan que se escucha eco. Voy a poner unos audífonos para ver si se puede oír menos eco. Denme un segundito, por favor. Y a ver si así ya no se escucha eco, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es importante mencionarla. Algo que es importante también es nuestro plan de negocios. ¿Cómo ponemos nuestro plan de negocios? Y van a decir muchos, ¿qué es el business plan? ¿Qué es el plan de negocios? Es bien sencillo. Para establecer nuestro plan de negocios tenemos que tener realmente, es un documento que nos sirve como guía de navegación. Pone los objetivos de operación y financieros de lo que va a ser nuestra empresa, nuestros planes detallados, los presupuestos que muestran cómo se van a alcanzar los objetivos, y realmente es lo que nos va a ayudar mucho a tener éxito en nuestra empresa. Para cualquier persona que comience un negocio, el poner un plan de negocios es un primer paso vital. O sea, prácticamente la diferencia entre que un negocio es exitoso o que no sea exitoso. Esto es bien importante ahí tenerlo claro en esa parte, ¿no? Eso es importante conocerlo, ¿no? Entonces, esa parte es algo que siempre tenemos que tener en cuenta en nuestro plan de negocios. Y les decía hace rato, no es bueno o es suficiente tener una buena idea para poder tener un plan, una empresa exitosa, ¿no? El plan de negocio nos sirve para poner en blanco y negro todo lo relacionado con nuestra idea, con nuestro emprendimiento, el tipo de clientes que vamos a tener, el tipo de mercado al que vamos a atacar, cuánto nos va a costar, cómo nos vamos a financiar, cuándo vamos a tardar en recuperar esa inversión, cuánto nos vamos a tardar en pagar ese financiamiento que solicitamos para poder poner nuestro emprendimiento de zapatos, de tecnología, de alimentos, de vestido, etcétera. Y la verdad es que no es tan complicado. Para elaborar un plan de negocios tenemos que tener un resumen ejecutivo donde se identifique qué es la razón de ser de la empresa, a qué nos vamos a dedicar, cuál va a ser nuestro producto o servicio, cuáles van a ser nuestros clientes objetivo o meta. Luego de ahí también, cuáles son los recursos personales con los que contamos. Yo como emprendedor, ¿con qué cuento para poder poner mi negocio y que mi negocio sea exitoso? ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, a lo mejor mi capacidad es que soy muy buen técnico. Bueno, eso me va a servir para darme cuenta que necesito a alguien que me ayude con la parte administrativa, ¿no? A lo mejor soy muy buen técnico, pero no tengo capacidad de venta. Entonces me va a servir para ver que necesito tener a alguien de venta, ¿no? Y cuáles son mis metas como empresario, ¿no? Hacia dónde quiero ir, cuánto quiero crecer. Si nada más voy, les decía hace rato, vamos a ser local, vamos a ser nacional, vamos a ser internacional. Nuestro plan de negocio también tiene que incluir cuál es nuestro producto o servicio muy bien detallado, inclusive las características técnicas, la ficha técnica del producto o servicio, para qué sirve, cómo se utiliza, cuánto tiempo va a durar, si va a tener garantía o no, igual en un servicio, es lo mismito. ¿Cuál es nuestro mercado potencial? ¿Hacia dónde vamos a llegar con ese mercado? ¿Cómo lo vamos a atender? Nuestro plan de marketing y ventas, cómo vamos a comercializar, cómo le vamos a hacer saber a nuestro público, a nuestros clientes, que tengo un producto, un servicio que es muy bueno, ¿no? ¿Cómo lo voy a comunicar y cómo va a hacer llegar? Antes se utilizaba mucho los medios tradicionales, ahora toda la parte digital es buenísima, entonces saber, bueno, qué tipo de público, si es un público más grande, pues a lo mejor va a tener que ser un Facebook, si es un público más joven, a lo mejor va a tener que ser un Instagram, un TikTok, o sea, ese tipo de cuestiones también es importante identificarlo en mi plan de comercialización. ¿Cómo va a operar mi empresa? ¿Cómo se va a dirigir? ¿Cómo va a estar organizada? ¿Cuántos empleos van a tener? ¿Cuáles son los objetivos y metas de cada área de la empresa? Así seamos una persona o así seamos 100. Esto siempre es bien importante tenerlo. ¿Cuál va a ser el sueldo del director? ¿O cuál va a ser el sueldo de los colaboradores? Así sea una persona, tiene que tener asignado un sueldo, porque es uno de los errores clásicos. Pues en lo que empieza a dar, pues no me asigno sueldo y yo empiezo a tomar dinero. Eso no funciona. Tenemos que ser muy, muy objetivos en esa parte y siempre tener asignado un sueldo cada miembro de la organización. ¿Cuál va a ser el desarrollo de negocio? ¿Cómo vamos a empezar los primeros 3 meses, los primeros 6 meses, el primer año, los siguientes 2 años, 3 años? Esto es bien importante tenerlo bien claro. Aquí está resaltado en negritas un presupuesto. Los presupuestos es la base de cualquier plan de negocios, porque eso nos dice cuánto va a costar hacer nuestro producto, cuánto nos va a costar venderlo y cuánto tenemos que ingresar para poder pagar eso, ¿no? No ponemos un negocio pues nada más para perder dinero o ponemos un negocio porque sí. Y realmente también ponemos un negocio aparte de generar bienestar social, pues también para tener una buena utilidad también, ¿no? Que permita generar mejores empleos, que nos permite construirnos como negocios.
la parte de financiamiento y los anexos que debamos incluir, por ejemplo, como características técnicas, fichas técnicas, este tipo de cuestiones. Ahora, bueno, ¿cuál es lo relevante de este plan de negocio? Lo más relevante de nuestra empresa será nuestro producto o servicio. En este apartado vamos a tener que describirlo, cuáles son sus ventajas y principalmente qué necesidad resuelve. Hay mucho una frase, hay mucho una palabra que se llama valor agregado, ¿no? ¿Y cuál es el valor agregado que recibe el cliente cuando nosotros le brindamos nuestro producto o servicio? ¿No? Voy a poner el ejemplo de un café, ¿no? Verdecito. Realmente ahí, pues el valor agregado que tiene un café de este tipo es todo el servicio, el vivir la experiencia al consumir ese café, desde que lo pedimos, nos llaman por nuestro nombre, el tipo de leches que se pueden elegir, el tipo de endulzantes, el tiempo que es muy rápido en el que nos dan, es toda una experiencia. Entonces, ¿qué necesidad resuelve y cuáles son sus ventajas y cuál es el diferenciador de nuestro producto? Es importante también, y eso siempre lo insisto mucho, no solamente con emprendedores, sino también con nuestras micro, pequeñas y medianas empresas que apoyamos, es importante que exista una demanda actual o potencial del producto o servicio. Si esto no existe, no nos va a servir de nada tener ahí nuestro producto o servicio o nuestra empresa. Siempre tiene que haber algo o alguien que esté dispuesto a pagar hasta un cierto precio por nuestro producto o servicio. Y aquí viene una parte interesante, ¿no? La parte de la competencia, y este tema siempre es muy, muy importante, ¿no? Y hay que responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se compara mi producto con el de la competencia? Y es bien fácil. Vamos a poner el ejemplo de salsas. A lo mejor yo llego y quiero emprender, ¿no? Y voy a buscar financiamiento con un inversionista y decir, bueno, voy a poner una salsa, ¿no? Quiero vender una salsa. Y de repente llego y veo que hay en un anaquel de un supermercado la misma salsa 20, ¿no? Ah, caray. Entonces ahí sigue la siguiente pregunta, ¿por qué mis clientes comprarían mi producto o servicio con respecto a de la competencia si ya hay 20 salsas iguales que la mía, ¿no? Y la tercera es que también es muy importante, ¿cuál es mi precio comparado con el de la competencia? Entonces imagínense, ahí si vamos a poner esta parte de la salsa como ejemplo, pues a lo mejor si es una salsa de chipotle, pues no va a tener como que mucha competencia, sobre todo si hay productos que ya están posicionados o que ya tienen mucho tiempo ahí que los clientes los compran. Pero imagínense si la salsa es de tamarindo con mandarina y con chipotle y es una mezcla diferente y a lo mejor con habanero. Entonces, bueno, ahí empiezo a tener un diferenciador. Ahora, ¿por qué mis clientes comprarían el producto? Pues porque es un producto bueno, que es diferente, que me sirve para acompañar cierto tipo de productos alimenticios, ¿no? Cierto tipo de alimentos. E incluso mi precio no va a ser el único diferenciador, porque a lo mejor hasta puede ser un poquito más caro que la salsa tradicional que se estaba vendiendo en chipotle, pero mi salsa es gourmet. Entonces se han fijado y se los dejo ahí de tarea. En cualquier anaquel de supermercado donde vean esa parte de salsas, pueden ver que hay salsas pues normales, baratas, las comunes y tradicionales, pero hay salsas inclusive que cuestan hasta más de 100 pesos, ¿no? Los mismos 200 mililitros. Y es por eso, porque están diferenciados, traen otro tipo de sabor, es otro tipo de componentes, y inclusive puede que les cueste lo mismo hacer la salsa, pero se puede vender a un precio más interesante. Entonces, esto es bien importante ahí podérselos mencionar. Entonces, es bien importante que conozcamos el comportamiento del sector al que pertenece nuestro producto o servicio, cómo se han comportado las ventas similares a nuestro producto en los últimos 12 meses y sobre todo identificar qué es lo que está demandando nuestro público meta y esto nos ayudará a reafirmar si nuestra idea es viable y eso o la tenemos que reformular. Pero para eso nos va a servir nuestro plan de negocio. Fíjense qué interesante, fíjense qué padre poder tener este tipo de cuestiones ya como herramientas. Y después pasamos a una cuestión que nosotros en el Centro de Equidad de México siempre utilizamos mucho, que es el enfoque de Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Y esto es bien sencillo, nos ayuda a ver o a construir cómo debemos de manejar nuestro emprendimiento, nuestra empresa. Esto se construye de abajo hacia arriba y se lee de arriba hacia abajo. ¿Y por qué? Porque para que una empresa sea sólida, un emprendimiento sea sólida, primero tenemos que ver la parte de las personas, ¿no? Cómo los capacitamos, cuáles son las capacidades que tenemos, cómo vamos a tener realmente claro los objetivos, las metas que deben de tener cada una de las personas. Y les repito, así sea de una o dos personas la empresa o el emprendimiento, hasta de 250 o hasta mucho más grande, todavía es más importante, pero siempre se tiene que tener claro esto. ¿No? Cómo funciona esta parte de la personal, ¿no? Cómo los capacitamos, cómo les ayudamos a que puedan hacer su trabajo.
Y al trabajar en esta parte vamos a tener un incremento en la productividad, es decir, hacer más con menos, y también tener un ambiente de laboral sano, ¿no? Un ambiente en el trabajo, un ambiente que sea agradable y que esto nos permita echarle más ganas a nuestros procesos. Luego de ahí tenemos que construir nuestra parte de nuestros procesos internos. Y esto se refiere a que cuáles son las actividades que tienen que realizarse día con día para que pueda funcionar esta empresa o este emprendimiento que queremos poner. No, vamos a poner el ejemplo ahora de una fabricante de ropa, un fabricante de uniformes. Pues desde que se recibe la materia prima, es decir, la tela, cómo se va a recibir en el almacén, de ahí cómo se va a pasar a una mesa de corte, de esa mesa de corte cómo se va a llevar a la parte de cocido, de esa parte de cocido a la parte de empaquetado, la parte de empaquetado a la parte de logística o de envío, y de envío hasta que se entrega, de ahí cómo se mete la factura con el cliente, cómo se va a pagar y se va a recuperar. Todo el proceso, toda la actividad que lleva dentro de la cadena de valor, tenemos que tenerlo bien mapeado. Y esto es un error o uno de los problemas que siempre tienen muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas, y no solamente en México. Hay una persona que sabe cómo se recibe el material, otra que sabe cómo se corta, y otra que sabe cómo se cose, y otra cómo se vende, y otra cómo se cobra. Una sola persona lo hace todo. Cuando pasa esto y no lo tenemos documentado, si se enferma esta persona, ¿qué va a pasar? Pues ya no vamos a poder fabricar nuestro uniforme, porque faltó solamente una persona. Imagínense si eso lo tenemos bien documentado, pues eso no va a pasar, ¿no? Es bien importante que tengamos bien documentados nuestros procesos internos. Entonces, esto nos va a dar pues reducción en tiempos de procesos, reducción de desperdicios, y una vez que tenemos, imagínense, ya a nuestros recursos humanos que saben qué tienen que hacer, cuáles son sus objetivos, qué esperamos de ellos, cuáles son sus horarios, cuánto le vamos a pagar, y aparte ellos saben cuál es el mapa de operación de la empresa, y por mapa me refiero a cuál es el timón, ¿no? O sea, cómo se recibe la mercancía, el inventario, perdón, cómo se pasa a la mesa de corte, cómo se cose, cómo se vende, y una vez que se vende, cómo se cobra. No, pues ya vamos teniendo una empresa mucho más sólida. Y de ahí entonces vamos ahora sí a la parte de nuestros clientes. Si nosotros tenemos personas, colaboradores que saben qué tienen que hacer, y la empresa tiene los procesos bien identificados, pues vamos a tener lo que le llamamos una mejor propuesta de valor. Es decir, nuestros clientes van a estar más satisfechos con nuestro producto o servicio, lo cual nos va a ayudar a que no solamente tengamos nuevos clientes, sino que los podamos implementar, y vamos a tener una mejor satisfacción de estos clientes. Y esto nos va a dar nuestros resultados financieros, que es que tengamos más ventas con menores costos, y esto se traduzca en mayores utilidades. Esto es bien importante mencionarlo. Marta, mira, yo creo que la parte de preguntas y respuestas la vamos a pasar al final, ¿verdad? De la plática. Marta, Marina, si me escuchan por ahí. Sí, sí, Juan Perfecto. Carlos, al final. Buenísimo, Ajá, perfecto. al final, lo dejamos todo para el final y dejamos un ratito más para... Buenísimo, perfecto. Ok, bueno, y ahora, ya que vimos todo esto que se tiene que hacer para poner una empresa, pues ahora le ponemos un componente adicional. Nos llega el COVID. Era inicios del año 2020, se empieza a hablar de un virus en la región asiática, y todos, ¿qué es eso? No creo que pase a mayores, no creo que... Y todos teníamos ahí la duda de qué empezaba a pasar. En febrero se empezaba a ir más interesante o con más intensidad lo que podía pasar con este virus, y de repente oímos que Estados Unidos suspende vuelos, ¿no? Una de las naciones más poderosas suspendiendo vuelos. Entonces era tiempo de ponernos a preocupar. Algo estaba pasando, y algo que no había pasado, yo creo que en la historia de la humanidad, salvo algunas pandemias como la fiebre española y demás, pero algo tan grande de esta magnitud, no. Y ahora, ¿cómo emprendemos en tiempos de COVID? Algo que es bien importante es que la pandemia nos hizo reinventarnos a todos, no solamente en la parte empresarial, sino también como personas, como familia, como amigos, como colaboradores, como estudiantes, ¿no? Como familia. De un día para otro nos enseñó a mirar el mundo de otra forma. El encierro, el disminuir las actividades económicas, la distancia social. El mexicano, nosotros los mexicanos somos por excelencia un ente social y que le gusta mucho estar rodeado de personas. El tener que cortar todo eso de un día para otro, pues realmente nos enseñó a mirar el mundo de otra forma. Y afortunadamente el ser humano es emprendedor por naturaleza. No hay un obstáculo, no hay un río, no hay una barrera que nos frene, ¿no? Siempre encontramos la forma de poder ver cómo podemos superar estos retos, los nuevos desafíos,
y los problemas que la vida nos presenta. Entonces, el ser humano es emprendedor por naturaleza, ¿no? Y siempre encontramos una forma de emprender y solucionar los problemas que nos va planteando la vida. Y de ahí, pues bueno, ¿qué pasa con esta cuestión del COVID? Después de lo que hemos platicado en nuestros planes de negocio, tenemos que insertarle nuevos elementos a nuestro emprendimiento, a nuestra empresa. La digitalización. Uno de los principales retos que tiene ahora la empresa, el emprendimiento, es la transformación digital acelerada. Yo siempre digo que este COVID, esta pandemia, nos adelantó entre 7 y 10 años todo lo que se venía estando en la parte digital, en la parte de informática, nos adelantó entre 7 y 10 años. Pero también nos ha dado muchas cuestiones. Simplemente esta conferencia que la estamos pudiendo hacer de manera virtual, es importante que podamos aprender a aprovechar al máximo estas herramientas tecnológicas que nos permite tener literalmente un mundo de oportunidades afuera, y ahorita lo vamos a ver. Y la tecnología, la digitalización, más que un fin, es un medio para poder llegar de mejor manera a nuestros clientes. Veíamos hace rato en nuestro plan de negocios cuál va a ser nuestro plan de marketing o plan de comercialización, cómo vamos a hacerle llegar a nuestros posibles clientes que tenemos un producto que sirve. Bueno, la digitalización es un medio que nos ayuda, por un lado, a hacerles conocer esto, pero también, inclusive, para poder hacer llegar nuestros productos. Para enfrentar estos impactos a los que nos estamos conociendo y que nos causó la pandemia provocada por el COVID-19, las empresas tienen que recurrir al uso de tecnologías, y hay varias cuestiones, ¿no? El trabajo a distancia. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído el trabajo a distancia? O nos toca trabajar ahora a distancia, ¿no? Muchas de nuestras juntas, muchas de nuestras reuniones son a distancia, y eso también rompe paradigmas y nos enseña nuevas formas de trabajo. Yo creo que algo sin duda y sin precedente ha sido la compra y la venta de manera online. Empresas como Amazon, como Mercado Libre, como Tienda Nube, como Justo, que han crecido de una manera impresionante. Pero incluso hay empresas que están gestionando sus procesos de producción de forma digital. Incluso hay empresas en el automotriz que su fabricación migró mucho a la parte digital. Y nada más para tener ahí un datos a considerar. Personas con acceso a Internet en 2019 había cerca de 82 millones de personas conectadas. En 2021, 89 millones de usuarios, y para el 2024 se espera que sean 100 millones de personas conectadas. La compra en línea avanzó de una manera impresionante. Del 2019, el 44% de la población generaba compra en línea. En 2021, el 53%, y para el 2024 se espera que sea del 62% la compra en línea que hagan tus clientes, ¿no? El comercio electrónico en México alcanzó los 316 mil millones de pesos en 2020, o sea, casi un 100% de crecimiento con respecto al 2019, 81%. Y en 2020 México fue el cuarto país con mayor crecimiento en ventas de supermercado a través de plataformas por internet, solamente bajo de países como Argentina, Canadá y Singapur. La digitalización es una realidad, y siempre en nuestro proyecto debemos considerar el canal de ventas online. Esto es importante mencionarlo. Y aquí les voy a poner un ejemplo de cómo ha cambiado el mundo, ¿no? En 2006 las empresas tenían realmente un valor en bolsa. Estas son valores en bolsa, el valor de las empresas. Y se fijan del lado izquierdo, tenemos lo que pasó en 2006, donde la empresa más cara era una de energía, de generación de petróleo y de hidrocarburos, que era ExxonMobil. Después General Electric, una de manufactura, una de transformación. Luego teníamos a Microsoft, una de tecnología, Azulita, una financiera como es Banamex o Citigroup. Luego otra de combustibles fósiles, British Petroleum, y luego la Royal Dutch Shell, también y cuando volteamos a 2016 vemos, y la mayoría son azulitas, ¿no? Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, y vemos ExxonMobil que bajó hasta el 5º lugar, ¿no? Seguido luego lo de Facebook, y seguramente ya está siendo rebasado esto, ¿no? Por cómo están las tendencias ahora en 2021. Entonces, hay que reinventarnos. Empresas del futuro, vivimos en la era digital. Hay una de las empresas de transporte más grandes del mundo sin un solo automóvil, que es Uber, por ejemplo, ¿no? Cómo lo hicieron todo a través de tecnología. Y aquí regresamos a lo que platicábamos al inicio, resolver una necesidad. Dicen que esta idea de Uber nació cuando los creadores tenían que regresar al lugar donde estaban, iban saliendo y no tenían recursos. Y dije, un efectivo tarjeta, oye, qué fácil sería pedir a través del celular
un auto, un taxi, y que no tenemos que pagar, que se carga directamente a la tarjeta, ¿no? Y comenta por ahí que pues, así nació Uber hace ya algunos años, y cómo realmente es la empresa, una de las empresas de transporte más grandes del mundo sin un solo activo, ¿no? Todo su activo es tecnología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Didi, que es la empresa china, competencia de Uber, muy parecida. Luego Amazon, que venía creciendo de una manera impresionante, Amazon que nace con la parte de los eventos del libro online, y que empieza a utilizar todo ese canal de tecnología, empieza a identificar cuáles son esas necesidades que hay en el mercado, y ya teniendo un canal de distribución, dice, oye, pues ¿por qué no lo vamos ampliando? Y así empieza a crecer Amazon de una manera impresionante. Y luego en la parte latinoamericana, Mercado Libre, que empieza también vendiendo, ya haciendo una plataforma de comercio electrónico. Y luego Uber aprovecha, ¿no? Digamos, lo que ya tenía con la parte del transporte, y empieza a ver que hay una necesidad de alimentación, ¿no? Una necesidad que tienen los clientes actuales y potenciales de poder recibir esa parte. Entonces, imagínense, Uber aprovecha esto, se viene la pandemia, y en lugar de irlos más, crecen muchísimo, ¿no? A diferencia de otro tipo de negocios tradicionales, Uber Eats, Rappi, crecen Amazon, nada más para que se una idea, hay un efecto que se llama el efecto Amazon, de tanto cartón que se ha requerido para poder ya hacer llegar a los clientes los productos que tiene Amazon, ¿no? Entonces, y Rappi, pues también con esta parte de poder recibir en casa el producto o servicio que necesitemos, pues también nos soluciona una parte muy interesante. Entonces, este tipo de cuestiones, pues nos han venido cambiando, y hay que reinventarse, ¿no? O sea, ¿quién iba a pensar que ahora, a través de una plataforma electrónica, íbamos a resolver uno de los problemas más necesarios que tiene el ser humano, que es la parte de medio de transporte? El COVID también nos enseñó muchas cuestiones. Ya venía de manera incipiente la parte de atención médica virtual o telemedicina, y cuando se viene la pandemia, por ejemplo, en China se recomendó a los pacientes buscar atención médica en línea, ¿no? Cómo podíamos utilizar la tecnología, cómo podíamos utilizar los celulares, nuestras laptops, las tabletas electrónicas, para tomar la presión, o incluso dispositivos en línea para medir la oxigenación, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, cuando se recomienda una consulta remota, pues una necesidad clínica sencilla, el médico puede tener acceso completo a los registros médicos del paciente, es poco probable que sea necesario examinar físicamente al paciente, y factores a favor de la permanencia del paciente en casa, es decir, por ejemplo, personas vulnerables ahora con lo que estamos viendo con la pandemia. Algo que también es muy importante, la información del cuerpo humano es impresionante. El genoma humano, la información está en nosotros. Tenemos más de 3 millones de células, y cada una tiene información, y esto ya se puede leer. La combinación de Internet con el cuerpo, que se llama, con el estudio de cada célula y su componente genético desarrollado por inclusive hasta la clonación. Imagínense, ¿no? Antes, para un desarrollo de una vacuna nos llevábamos 10, 15, 20 años. Ahora con esta parte del COVID, pues se desarrolla una vacuna en cuestión de meses, ¿no? Para que nos demos idea cómo ha venido avanzando la parte de la tecnología. Y así vamos llegando a cómo vamos incorporando tecnología en nuestro emprendimiento. Por ejemplo, la parte de autos autónomos. Uber ya está haciendo autos autónomos en Pittsburgh, donde ya te lleva a tu destino sin un conductor. Para que se vea, hay los que fabrican refrigeradores, hay una cosa que se llama Internet de las Cosas, y en 2019 Samsung Electric ya creó el primer Family Hub, y este refrigerador permite ver cuántos productos tenemos, si ya se nos va a acabar uno, y esto se va haciendo por lectura de código de barras, o incluso también por espacios y lectura inteligente. Entonces imagínense que ya se nos va a acabar la leche, y solito el mismo refrigerador le manda el aviso al dueño del refrigerador, al propietario del refrigerador, para ver si de una vez, inclusive si lo autoriza, ya puede mandar el pedido directamente al supermercado, y el supermercado, a través de estas nuevas formas de entrega a domicilio, también directamente ya puede mandar el producto a la casa, para que ya el refrigerador esté siempre lleno. Entonces, este tipo de las cosas son las que están pasando. La parte de Big Data, ¿no? Y principalmente la parte de viajes espaciales con Elon Musk y Richard Branson, pues que ahorita lo hemos visto ya muy de moda, y cada rato están saliendo ya inclusive misiones hacia el espacio exterior, y esto es importante tenerlo en cuenta. Pero esto también se da mucho por el manejo de toda la información a la que se tiene hoy acceso gracias a las plataformas digitales y al Internet, por ejemplo, ¿no? Aquí simplemente nuevas formas de enseñar, ¿no? Hay una universidad que se llama Singularity University, que creció mucho ahora con la pandemia, que donde lo principal es un ecosistema de gente de información. Se crea, ¿no? El ambiente para que la gente pueda innovar, para que la gente pueda enseñar, para que la gente pueda crear nuevas cosas. No hay reglas corporativas ni burocracia. Inclusive hay zonas bohemias donde puedo estar echando un cigarrito,
una chévere, ¿no? Y platicando sobre cuestiones para poder innovar, ¿no? También hay mucho, está muy compuesto con millennials y es uno de los principales centros de innovación tecnológica en el mundo. Este tipo de ambientes ha generado ese tipo de cuestiones que son bien importantes. Pero antes de eso, vamos a ver, ¿y qué está pasando en México, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro país? Y aquí están los ejemplos, ¿no? Viene justo un supermercado literalmente en línea, donde aquí justo lo que hace es cambiar un modelo operativo, ¿no? Para poder sacar ventaja para los productores, justo también se llama eso porque da precios justos, compra de manera justa a sus productores. Entonces, esto es bien importante. Su desperdicio es del 3%, ¿no? De sus productos. Imagínense cuando un supermercado tradicional tiene un 35% de pérdida o merma, y se ha tenido que crear toda una logística alrededor de esto, ¿no? Ha venido creciendo y ha comprado bodegas de distribución y todo, pero digamos, esto es un primer súper 100% mexicano que está en línea, ¿no? Y a diferencia de un Amazon o de un Mercado Libre, justo lo que hace es que es su propio supermercado, ellos compran sus propios productos y ellos los venden y los distribuyen, pero con este enfoque también de poderle comprar de la mejor manera y con comercio justo, precisamente así como su nombre lo dice, a los productores, principalmente agrícolas, ¿no? En esa parte. Entonces, es bien importante ver esto, y obviamente con la pandemia, ¿no? Pues empezaron también a crecer de una manera muy acelerada, de una manera muy inteligente, y esto pues realmente pues los ha llevado a tener el éxito que tienen hoy en día. Y por ejemplo, este caso también es un caso mexicano, ¿no? Notion se llama, y precisamente es cómo ha cambiado inclusive la forma de enseñar, ¿no? Ahora todo lo hacen a través, muchas escuelas de una plataforma que se llama Notion, ellos están ahí en Morelia, donde tienen planes de estudio transdisciplinarios, conjunto de lecciones secuenciales, tienen un banco de conocimiento integrado. ¿A qué se refiere esto? Que van viendo las lecciones, tienen videos, tienen dinámicas, tiene un desarrollo profesional, una infraestructura de alta tecnología y sobre todo que pueden ir midiendo el avance del alumno en tiempo real, ¿no? El padre, el maestro, el padre de los tutores pueden ver en qué momento va el alumno, cómo está funcionando y se vuelve realmente todo un ecosistema de aprendizaje que va funcionando la ciencia y la conciencia y realmente para vivir como una nueva humanidad. Es un modelo pedagógico que está basado en el pensamiento de diseño, en el famoso design thinking, ¿no? Que ahora pues, los nuevos Carlos, la parte de Selecto, está pensado en esto, ¿no? Cómo hacemos algo que antes era a lo mejor mucho más mecánico, ahora mucho más mental. Voy a ver si me alcanza el tiempo, yo creo que ya no para pasarles este video, pero si no, aquí está en la liga y se las mandará a la presentación, o ahorita lo ponemos ahí en el chat, cuál es este video Pásalo, Juancar. para que lo Sí. puedan ver, porque un poquito. Dígamelo. Marta, te perdí un poquito, Marta. Sí, 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 sí tenemos un tiempecito para que lo... Ah, ¿me escuchas? Ok, lo regreso entonces para ponerlo. Sí, sí tenemos tiempo para que puedas sí, pon el vídeo. Sí, sí te escucho bien. Ok, un segundito. Estamos pasándolo aquí. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas, Marta? Sí, te escuchamos, Juan. Perfecto. Buenísimo. No, Escuchamos entonces, perfecto. perfecto, perfecto. Perfecto. Estaba pensando si pasar el video, pero no, porque todavía quedan dos, tres cositas. Mejor voy a pasarlo con más adelante. Bueno, entonces, en esta parte, ¿sí lo ven? Todavía no se proyecta. Un segundito. Un segundito.
está trabando un poco. No se escucha, ¿verdad, Juan? Pero está traducido aquí abajo. Ah, vale. De hecho, está en inglés. Aquí, muy rápidamente, lo que esta persona, que es uno de los principales educadores a nivel mundial, es que Notion realmente cambió, ¿no?, la forma de hacer esto. Y esto es importante tenerlo ahí bien clarito, ¿no? Y por eso quería comentar esta parte del video, porque es uno de los principales. Y esto que hace Notion. Entonces, de empezar como una startup en México, en Morelia, de hecho son orgullosamente michoacanos, han crecido de una manera espectacular y muchas escuelas en México lo están utilizando realmente, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Nos vamos a cuestiones de cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y cómo realmente también hay personas que han incorporado tecnología. Y este caso me encanta, ¿no? Porque pues, hablamos mucho de Elon Musk, hablamos de Branson, hablamos de toda la parte de la parte de Virgin, ¿no? De viajes y del famoso Crew Dragon de SpaceX. Pero ¿qué pasa, no? Tenemos un mexicano o de origen mexicano, José Fernández, un diseñador mexicano que empieza muy exitoso en Hollywood por la creación de vestuarios para superhéroes, principalmente en X-Men, Batman regresa, Pantera Negra, y luego para Marvel, ¿no? Y empiezan a hacer trajes. Y de repente, fíjense lo que es la parte de tecnología y cómo podemos reinventarnos y cómo podemos incorporar cuestiones interesantes a nuestro emprendimiento. Elon Musk lo busca y le dice, a ver, si tú puedes hacer esto y tienes la creatividad, ¿no? Y la habilidad para hacer este tipo de cuestiones, pues, ¿por qué no puedes hacer mi traje, ¿no? Para mi expedición del Crew Dragon, ¿no? De SpaceX. Y creó unos trajes, los famosos Starman, ¿no? Que son los que se utilizaron los astronautas. E imagínense, esos trajes que eran todos grandes y que teníamos ahí toda la parte de voluminosos y que no podían caminar y nada más se veía el clásico, ¿no? Y ahí iban caminando y apenas se podían mover. Pues estos trajes que se ven en la parte inferior del lado izquierdo, pues son los trajes que creó José Fernández, ¿no? Y ahora su empresa está muy involucrada en toda la parte de aeroespacial, ¿no? Imagínense cómo cambió esta parte de poder llegar a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y es una persona pues, de origen mexicano, ¿no? Y esto nos demuestra que sí se pueden hacer las cosas, que sí podemos cambiar y que sí podemos, pues imagínense hacer trajes como los de Batman, ¿no? Ahora sus trajes se utilizan en las expediciones espaciales de las más interesantes que hay en el mundo, o más bien fuera de este mundo, podemos decir. Hasta ahí ha llegado el emprendimiento y la innovación de un mexicano. Entonces, este tipo de cuestiones están pasando. Y dicen, bueno, pues estás hablando de cuestiones muy elaboradas, no estamos hablando de cuestiones muy... Ah, bueno, pues vamos a un ejemplo de Mérida, Yucatán, ¿no? El nombre Xujuc está en maya, enjambre, miel en polvo. Imagínense que la miel, ¿no? Tan rica que nos encanta, que siempre la habíamos conocido de manera líquida o de manera sólida, pues llegan unos emprendedores yucatecos, la verdad es que muy agradables, a mí me encanta esta empresa, y toman, dicen, bueno, México es uno de los principales productores de miel, Yucatán se hace de la mejor miel del mundo, pero pues ya mucha gente lo compra. Y es lo que les decía, nos regresamos otra vez al principio, ¿no? Donde decíamos, oye, ¿cómo nos diferenciamos? ¿Cómo vemos la competencia? Y pues miel hay muchísimas, ¿no? Y hay muchas miel que te venden en tarro, que te venden de manera sólida, de manera... Y entonces imagínense, ¿no? Que en México esta empresa lo que hace es crear sobrecitos como si fuera stevia, como si fuera Splenda. Surgen también están haciendo pastillitas, están haciendo muchísimas cuestiones, pero principalmente para endulzar alimentos y bebidas de manera saludable, y no solamente eso, tiene una parte también de economía social porque fortalece a todos los productores apícolas en varias zonas de Yucatán. Entonces, si se fijan en esa parte, pues nos está ayudando muchísimo precisamente a poder llegar, ¿no? A este tipo de emprendimientos nuevos, diferenciadores, y que nos permite tener esta nueva
forma de llegar a nuestros clientes y también de generar mayor valor agregado. Y algo que es bien importante, y yo siempre lo voy a repetir, también con un enfoque social, ¿no? Ahora las empresas, los emprendimientos no solamente tienen que nacer con esa cuestión de para ganar dinero, sino también de cómo generamos impacto, cómo hacemos el menor impacto ambiental, cómo ayudamos al lugar donde vivimos, a nuestra comunidad, cómo ayudamos a generar empleos donde trabajamos o en nuestra empresa, cómo ayudamos a que proveedores que nos puedan vender productos también dentro de la misma región puedan irse desarrollando. Muy importante que tengamos en cuenta este enfoque social que ahora nos ha llevado tanto, digo, si antes ya se venía viendo y trabajando, pues ahora cómo podemos tener un mejor mundo en el cual vivir, ¿no? Y ahí está pues, toda la parte de cambio climático a la que nos estamos enfrentando. Y por eso me gusta, por ejemplo, este tipo de empresas como Chujuc Enjambre, ¿no? Que ellos realmente no solamente tienen la empresa, sino también ayudan a los productores, a familias, capacitan a los apicultores. Realmente es un ejemplo modelo de empresa allá en Yucatán. Y precisamente con esto llego prácticamente al término de la plática. Me gustaría dejar tiempo para preguntas y respuestas. Y algo que es bien importante reflexionar antes de pasar a esa parte es que qué es lo que ha pasado o qué es lo que ha transformado y por qué se han hecho estas empresas tan exitosas a pesar de la pandemia que sufrimos, a pesar de la disminución en ventas de muchos. ¿Qué es lo que está pasando y hacia dónde estamos yendo? Cambió el trabajo manual a trabajo mental. Y eso es bien importante, ¿no? ¿Cómo aprovechamos todo lo que nos da la tecnología para poder brindarle a nuestro cliente, a nuestro paciente, inclusive en la parte médica, un producto o un servicio de mejor calidad, con menor costo y de mejor forma, ¿no? Entonces, es bien importante que tengamos esto en cuenta, ese cambio de trabajo manual o mental, ¿no? Y siempre dicen, pues a lo mejor cuesta mucho más trabajo empujar un auto, ¿no? Que un auto que se mueve solito de manera eléctrica autónoma, ¿no? El esfuerzo a lo mejor es mucho mayor de los que tratan de empujar el auto. Sin embargo, el trabajo mental es el que desarrolló que primero tuviera una cuestión motriz fósil, ¿no? A través de un combustible fósil y ahora de manera eléctrica. Entonces, no es el esfuerzo simplemente, sino también la capacidad o la inventiva que podamos tener y esa creatividad. Yo creo que la innovación también va de la mano de esta parte de poder emprender ahora en épocas de COVID y cómo podemos responder a todo este mundo de oportunidades. Literalmente se abrió un mundo de oportunidades. Conozco a pymes que antes nunca hubieran podido pensar en venderle a un cliente en Estados Unidos, en Canadá, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador. Y ahora, gracias a la tecnología, gracias a las videollamadas, gracias a que se rompió ese tabú de que para poder ir a cerrar un negocio tenía que estar de manera presencial y ahora se puede hacer de manera virtual, le ha abierto literalmente un mundo de posibilidades, un mundo de clientes a los emprendedores, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y nada más decir que alguna frase que utilizamos mucho en el CCMX, que ahora es la hora, ¿no? Y pues muchas gracias, Marta, Marina, por la invitación. La verdad estoy muy contento de poder estar aquí con cada uno de ustedes, sobre todo agradecerles a los chicos que nos han acompañado el día de hoy, ¿no? Y que veo que se ha mantenido el número de participantes y eso siempre es satisfactorio para el expositor. Sí, no, ha sido una muy buena exposición llena de datos interesantes, de datos curiosos y de historias inspiradoras. Juan Carlos, tenemos de momento una pregunta que es, ¿qué habilidades consideras que son necesarias hoy en día para este emprendimiento post-COVID? Lo primero es informarse. O sea, yo creo que algo que nos ha dejado esto es que vivimos en un mundo muy cambiante, inclusive en el cual ahora pues están cambiando decisiones día con día, ¿no? Entonces, yo creo que una de las características es analizar el entorno. Eso es importante. La famosa palabra resiliencia, no sé si la han oído, que significa cómo podemos enfrentar situaciones complicadas y salir adelante de ellas. Yo creo que el emprendedor tiene que ser resiliente. El emprendedor tiene que ser optimista, o sea, un emprendedor, no puede haber un emprendedor pesimista, o sea, yo siempre digo que un emprendedor, un empresario tiene que ser optimista y ver hacia dónde vamos. Sin embargo, otra de las cualidades que debe tener, otra de las características es ser realista. Sí optimista, pero siendo realista. Bueno, ¿dónde llego con esto? ¿A dónde llego por allá? ¿Cómo le puedo hacer para llegar a esa parte? Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Cómo podemos, de alguna manera, tener esa cuestión de combinar optimismo con la otra? El emprendedor, digamos, a muchos nos gusta por la parte de los números, ¿no? Un emprendedor tiene que aprender a leer números, ¿no? Aprender a construirlos y aprender a leer esos números, pues porque esa empresa, la empresa que pongamos, y aunque tenga un enfoque social, un impacto social, siempre tenemos que tener los números
muy claros y es otra de las características. Y la otra tiene que ser tecnológico, ¿no? O sea, ahorita no hay un emprendedor, no hay un empresario que no tenga que considerar la tecnología. Como cambió el mundo, necesitamos de las redes sociales, necesitamos del internet, necesitamos de formas de transporte incluso autónomas. Hace poquito una empresa refresquera, una embotelladora, ya presentó sus primeros autos o camiones autónomos, ¿no? Una refresquera azulita, ya presentó sus primeros camiones autónomos, Bimbo, ¿no? Toda la parte de tecnología que traen sus camiones repartidores. O sea, desde eso hasta un emprendimiento pequeñito donde debemos tener considerado la parte de la tecnología. Es otra de las características, sin duda. Vale, y hablando de tecnología, Iva, dos preguntas más que tenemos. Herramientas digitales gratuitas que recomiendas a los emprendedores que apenas comenzamos, por un lado. Y la otra, ¿qué recomiendas para conseguir financiamiento en estos tiempos? Y luego una última, te voy a hacer las tres y ya finalizamos. ¿Cómo sabes cuáles serían nuevas tendencias antes de que ya sean normal? O sea, ¿hay alguna página web o algo que te vaya diciendo cuáles van a ser las tendencias antes de que ya esté masificado el mercado y tú no seas el que innovaste? Claro, muy buenas preguntas las tres. A ver, en la parte de herramientas digitales, ahora ya hay mucho open source. El open source es simplemente todas las herramientas digitales que podemos utilizar sin costo. Google tiene unas cosas padrísimas, incluso hasta para vender por Facebook. Ustedes ponen en Google cómo vender en Facebook, y por el mismo Facebook, y les aparecen tutoriales de Facebook para poderlo hacer de manera gratuita. Hay unos videos espectaculares. Yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta. El mismo Amazon, todo. O sea, hay muchos. Nosotros mismos tenemos una plataforma que se llama Creo MX. Los invito a que la conozcan, www.creomx. Y ahí hay mucha información precisamente donde podemos encontrar este tipo de apoyos o ayudas, ¿no? Y de verdad, ahí hay mucha información. Creo que está también dirigido no solamente a empresas, sino también a emprendedores. Los invito a que conozcan nuestra comunidad, creo, donde podrán encontrar mucho tipo de este tipo de cuestiones. La parte de financiamiento es clave, ¿no? Normalmente encontrar financiamiento para una pyme, una empresa ya establecida es complicado, para un emprendedor es más. Sin embargo, hay diferentes esquemas, ¿no? Por ejemplo, están los famosos economistas ángeles, está el famoso Venture Capital, hay algunos instituciones financieras que sí prestan emprendimiento, inclusive hasta la banca de desarrollo en México por parte del gobierno. Sin embargo, repito, ¿no? Para llegar a la parte de financiamiento, primero tenemos que tener muy claro nuestro plan de negocios, nuestros números, y cómo le vamos a presentar a un inversionista que esos números van a regresar, ¿no? Que lo que nos preste se va a reintegrar. Entonces, eso es muy importante tenerlo. Y la parte última, que a mí se me hace una pregunta espectacular, pues vivimos en un mundo de análisis de información, lo mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son las características que debe tener ahora un emprendedor? Es esa. La parte del análisis de la información. Y ahora, precisamente, uno de lo que se está explotando y una de las tendencias, retomando la pregunta, es el Big Data, ¿no? O sea, la información es brutal la que hay. Simplemente, si ustedes quieren hacer un estudio de mercado, simplemente con que en Google pongan ustedes filtros de cuántas mujeres de tanta edad viven en esta zona, ya Google se los da, ¿no? De manera gratuita, y hay algunos que son de pago, pero es un pago muy, muy pequeño, 20, 30 pesos les puede costar. Y ya les hace esos cortes, ¿no? A ver, a lo mejor cuántos hombres viven en esta zona, de esta edad, y que le vayan a tal equipo. Con Google es el mayor acopiador de información, ¿no? Esa parte es importante tenerla en cuenta. O sea, todos cuando queremos buscar algo, ya está un buscador, Google, Yahoo, etcétera, pero pues el más grande es Google. Entonces, Google tiene muchísima información que va copiando y precisamente ese tipo de información, el analizar esa información que ahora está en red, que antes se tardaba uno años en encuestas levantando estudios, informes, ahora lo puede tener directamente a través de la información que hay en Internet, y eso nos permite hacer análisis de tendencia, ¿no? Análisis de tendencia y cómo se están comportando los mercados. Va a poner simplemente la parte de una cuestión de los cubrebocas, ¿no? Hubo una tendencia altísima, nadie encontraba cubrebocas, se viene la parte más fuerte de la pandemia, menos se encontraban cubrebocas, los famosos 3M llegaron a costar hasta $3, $4 un cubreboca que antes costaba 50 centavos de dólar. Se acaba la pandemia, bueno, no se acaba, viene un desastre en la pandemia, empieza a haber muchos cubrebocas, se reactiva otra vez con lo de la famosa Omicron, la nueva variante, y otra vez va para arriba la parte de los cubrebocas. Así de cambiante está esto. Entonces,
¿Cómo podemos saber si somos tendencia o no? Con la información. Entonces, el análisis de la Big Data, y hay toda una carrera ahora, inclusive, ¿no? De análisis de Big Data, y la Big Data es oro puro, ¿no? Es oro puro, de saber hacia dónde vamos. Entonces, ahí está la información en Internet, simplemente saber cómo empezar y poder analizarla y identificando este tipo de herramientas que ya existen en el mercado. Muchas gracias, Juan Carlos. Pues la verdad son unos súper consejos los que nos has dado. Yo no sé si tenemos alguna pregunta adicional. Aquí tenemos el comercio, última. El comercio electrónico creció durante la pandemia, pero a su vez también los impuestos sobre esto. ¿Realmente ayuda a la economía nacional a subir los costos a los consumidores? Aquí tu opinión. Mira, yo creo que la parte positiva siempre es buena porque siempre nos va a dejar mejores servicios, mejores servicios, mejores carreteras, mejores tipo de cuestiones. Yo creo que aquí más bien es identificar cómo podemos aprovechar ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay empresas, ¿no? Por ejemplo, tienda nube se llama, ¿no? Y esta tienda nube, si tú quieres poner tu tienda digital, ya está como, ya son formatos, ¿no? Ahorita que mencionan el tipo de, esta sí cuesta, ¿no? La verdad es que es muy barata. Es uno de los que vuela para hacer unicornio, ¿no? Esas empresas que valen más de $1,000,000 en poco tiempo. Y precisamente esta parte de comercio electrónico para allá, digo, sí hay que parar esta, pero si hay esa parte de impuestos, pues simplemente la tenemos que considerar y ahí regreso de nuevo a los presupuestos y a nuestro costeo, donde tenemos que identificar esa parte, ¿no? Ok, son elementos que tenemos que considerar a la hora de hacer el costeo de nuestro producto. Sabemos que tenemos que separar ese impuesto y los impuestos pues, no son de nosotros, ¿no? Ni del consumidor ni del productor. Es una parte que se queda para los ciudadanos a través del gobierno y esos, pues, los impuestos siempre se van a pagar. Entonces, eso es importante nada más a la hora de considerar el costo de venta de nuestro producto o servicio. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias. La verdad ha sido un auténtico placer escucharte. Creo que este va a ser el primero de varios capítulos sobre emprendimiento que probablemente tendremos para el 2022. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos batido récord de asistencia, que sepas, con tu participación de este año. Así que cerramos con broche de oro contigo, ¿eh? Y nos quedamos pendientes para ver el año que viene cómo podemos seguir hablando de emprendimiento y de consejos para emprender. Buenísimo. Perfecto. Hombre, pues muchísimas gracias. De nuevo, Marta, Marina, un abrazo, Alex. Muchas gracias siempre por todo su apoyo, Luis Roberto. Y a la gente de mi equipo, Eli, muchas gracias por acompañarnos en esta cuestión. Y sobre todo, gracias a los chicos que nos acompañaron el día de hoy. Y como siempre, fue un placer y un honor poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias también a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde. Y nos vemos en 2022 con muchos más talleres y seminarios. A cuidarse mucho y que tengáis todos unas muy felices fiestas. Feliz año, feliz Navidad, que la pasen muy bien. Gracias, Juan Carlos. Feliz año, feliz Navidad. Adiós, adiós. Abrazo. Y del CCMX. Adiós, que estén muy bien. Abrazo al equipo CCMX. Felicidades, chao. Chao, súper Juan Carlos. Gracias, chicos. Tuve por aquí a mis duendes detrás, que casi les mato, pero es súper interesante, Juan Carlos.